finalmente ya sé que es Dr. Bosch, presidente de este 25 Congreso Nacional de Entrevista Clínica y de Comunicación Estética. Apreciados compañeros, amigos, si me permitís, señoras y señores, expresar en primer lugar mi enorme satisfacción por encontrarme aquí esta tarde aquí entre todos vosotros. Y realmente lo digo de forma muy sincera. Mis primeras palabras, pues, no pueden ser otras que de agradecimiento a vosotros por haberme acogido y a los organizadores de este congreso por haberme invitado. Obviamente sé que no es una invitación a título personal, que lo es a nivel institucional. Y entiendo que lo es por diversas razones, pero posiblemente por dos. Una primera, de índole, vamos a decir, institucional, de educación, de un detalle de la institución que os acoge, la Casa de la Convalescencia, y otro probablemente de tipo de más calado, quizá un mensaje de la especialidad de la medicina de familia y comunitaria hacia la universidad. Decía, un primer motivo de tipo institucional, de cortesía hacia la Universidad Autónoma. Estábamos en la Casa de Convalescencia, lo sabéis, dentro del recinto del Hospital de la Santa Creu de Sant Pau, una de las unidades docentes de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la cual tengo el honor y la satisfacción desde hace casi 3 años de ser decano de la Facultad de Medicina, y esta es una de nuestras unidades docentes, junto con la de Valdebrón, donde soy cirujano, no soy médico de familia, la unidad docente del Hospital del Parc de Salut Mar, Germans Trias i Pujol, y el Parc Taulí. Pero en esta casa de convalescencia es sede también de lo que ahora denominamos el Institut Català de Salut y l'Envelliment, que fue un poco la fusión de lo que es la antigua Fundación Dr. Robert y Fundación Biblioteca del Dr. Josep Laporte y el Institut Català de l'Envelliment, que agrupa lo que es buena parte de lo que es la formación continuada dentro del ámbito de las ciencias de la salud de la Autónoma. También aquí hay muchas otras actividades y desde hace, creo que también está la Cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria. Y por otro lado, pues desde hace unas semanas, diría pocas, desde que empezó el curso hemos tenido que acoger precisamente este edificio con los alumnos de la Facultad de Medicina. Estos edificios tan extraordinarios pues tienen que son viejos y en algún momento hay que hacerles reparaciones. Y por motivos de seguridad, lo que es nuestra unidad docente, que está situada más hacia el norte, ha tenido que ser trabajada para hacer las necesarias reformas que van a durar todo el tiempo. Por tanto, os vais a encontrar aquí con muchísima gente, un rejuvenecimiento, compañeros estudiantes del grado de medicina, y pediros disculpas, agradeceros que hayáis escogido este marco para celebrar vuestro congreso, pero pediros disculpas porque, como estáis seguro, por la cantidad de gente que os vais a encontrar en este entorno universitario. Decía, pues, en primer lugar, un motivo de cortesía, y lo agradezco en nombre del rector y de toda la comunidad universitaria. El segundo motivo lo entiendo de más calado. Mensaje de la sociedad española, la sociedad catalana, en definitiva, la medicina familiar y comunitaria hacia la universidad. No puedo olvidar que soy uno de los 39 decanos de facultades de medicina de España, 7 catalanas, quizá la Facultad de Medicina que junto con la Complutense de Madrid y la de Sevilla, mayor número de alumnos ingresa cada año, casi 200, si contamos los que tenemos en el grado compartido en la Punta Ufana, y que vosotros formáis parte de una especialidad que no siempre ha tenido ni tiene el papel que tiene que tener en la formación universitaria. Y me refiero, obviamente, no en el posgrado, donde sois pioneros en muchos temas, sino en lo que es la formación de grado. En fin, yo aprovecho para agradecer, seguro que a muchos de vosotros que sois profesores, porque la Universidad Autónoma yo creo que hemos tratado de daros la máxima representación, como no puede ser de otra forma, no olvidemos, ¿no? Y sé que hay muchos colaboradores docentes, lo que denominamos associats clínics, un número no despreciable de asociados, profesores asociados médicos, y esperemos tener bien pronto algún profesor acreditado que pueda ser profesor titular y catedrático. En fin, yo sé que esto no es fácil, los intereses creados son complejos, pero debemos de luchar entre todos, y yo cojo el mensaje. La semana que viene tenemos reunión de la Conferencia Nacional de Decanos en Santiago de Compostela, y en fin, yo me comprometo en lo que pueda a intentar, pero realmente porque lo siento, porque pienso que debo de ser así. Os decía pues que para mí es una enorme satisfacción encontrarme aquí de todos vosotros, por muchísimos motivos, pero lo resumo en dos. El primero, y si me permitís, de tipo estrictamente personal. Desde hace más de 30 años tengo
satisfacción de compartir mi vida con mi mujer, médico de familia, y por lo tanto creo que conozco muy bien cuáles son vuestros problemas, vuestras aspiraciones, vuestras dificultades y sobre todo la extraordinaria labor que hacéis en el día a día en un entorno enormemente complejo. Pero sobre todo porque estamos en un congreso nacional de medicina familiar y comunitaria, una especialidad que, bueno, a menudo se reconoce que nuestro sistema sanitario es uno de los mejores del mundo, probablemente sea así, y lo es por muchos motivos. Uno seguro que es por la accesibilidad del sistema, al sistema que tiene la población, seguro también porque tenemos una buena medicina hospitalaria, pero a veces se olvida porque el eje vertebral, la columna vertebral de nuestro sistema sanitario es precisamente la medicina familiar y comunitaria, donde se realizan la mayor parte de los actos médicos que se realizan cada día, y si no fuera pues, del nivel que es, pues no tendríamos el sistema que tenemos. Por lo tanto, repito, para mí es una satisfacción compartir estos minutos con vosotros y en un entorno de 25 congresos. Como se decía por aquí hace un momento, realmente cuando uno hace el primer congreso pues no sabe muy bien, a veces uno piensa esta gente de qué están hablando, cuando se llega a unos cuantos años se va consolidando 25 congresos, un grupo más que consolidado que está marcando pautas y por lo tanto para mí enorme satisfacción de estar con todos vosotros. En fin, con esto voy acabando. Espero y deseo que aprovechéis mucho, seguro que será así, quizá que tengáis algún momento para pasear, que sea por la Gaudí y ver la Sagrada Familia. Barcelona es una ciudad acogedora para aquellos que no lo conocéis, porque es así. Y en fin, con todo esto repito, agradecer que me hayáis invitado, agradecer que hayáis escogido la Casa de la Convalescencia para realizar vuestras jornadas, vuestro congreso y declarar con estas palabras inaugurado este 25 congreso. Muchas gracias. Rectificar. Este es el título que en realidad es parte de mi biografía, es decir, el hecho de la rectificación, una de mis leitmotivs intelectuales que me exalta y me maravilla, porque ha sido un reto constante para mí, ¿no? Y en el fondo implica flexibilidad, antidogmatismo, desmitificar también puntos a la personalidad, ¿no? Todo lo que sea la fascinación intelectual nos lleva a una parálisis, a una cierta parálisis de mi propio criterio, de mi propio concepto del mundo. Y me gusta mucho poder hablar de este tema para presentaros algunos de los que son mis héroes intelectuales. Y este, sin duda alguna, Michel Montaigne, es uno de mis grandes ídolos eruditos, sobre todo porque está muerto. Si fuera vivo a lo mejor no lo sería tanto. Pero, ¿por qué? Porque este hombre, en una época que salía de la industria, de todo lo que era el Renacimiento, ¿no? Con toda la expectativa de una ciencia que empezaba a nacer, toda una expectativa de la humanidad, que podía abrirse paso a la luz en medio de las tinieblas, pues este hombre descubrió en su propia biografía que la maldad, la crueldad, las guerras incesantes, las pestes que asolaron Burdeos, tuvo que huir con su familia de cualquier manera, sin ningún tipo de posesión, sin nada, ¿no? Para salvar la vida. Pues este hombre se refugió en ser uno mismo, en querer ser él, en querer formarse como persona. Y tiene palabras maravillosas en sus ensayos sobre la rectificación, que os he escogido algunas. Por ejemplo, pues gusto de satisfacer y alimentar la libertad de corregirme mediante la facilidad de ceder. Sí, en mi propio perjuicio. Es de las primeras veces que oímos a un pensador decir que es vergonzoso, decir que es perezoso, decir que es cobarde. En realidad es verdad, no era, porque siendo alcalde de Burdeos dejó la ciudad y se alargó de la peste que asolaba la ciudad. La gente lo escogió y lo sabía muy bien, porque los ensayos, los essays, estuvo 10 años haciéndolo en un torreón donde tenía una serie de lemas en latín, y el último era en francés y decía ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo? Y no se engañaba en este sentido en nada, ni engañaba a nadie, porque sus ensayos son precisamente una declaración de debilidad. Y eso es lo que sorprendió extraordinariamente en su época. En su época fue muy famoso este hombre. Y era famoso precisamente por lo que nadie se había atrevido a decir nunca, que
era que rectificar, entre otras cosas, mantener el propio criterio, saberlo trabajar, era un valor que se tenía que cultivar. Pretendo abordar en mi charla estos 5 puntos. Rectificar no es fácil. Lo que nos facilita y nos entorpece la rectificación. ¿Qué tipos de rectificación tenemos en la clínica diaria? ¿Qué hábitos de rectificación? Y la rectificación como un elemento central de lo que podríamos llamar el pensamiento complejo. Y sé que estas jornadas son pluridisciplinares, es decir, que aquí estamos enfermeras, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, etc., ¿no? Y vamos a encontrar un punto común en que para todos nosotros la rectificación es un elemento de enriquecimiento personal extraordinario. Rectificar no es fácil, como averiguó Semmelweis en una historia fantástica. Este hombre no se conocía aún la teoría microbiana y la infecciosa, pero ya vio que lavándose las manos evitaba la fiebre puerpera. Tardó muchísimos años este descubrimiento, que era obvio, que se repetía, que lo podía demostrar, no fue creído por sus contemporáneos hasta que surgió la teoría microbiana. Marshall, ya más recientemente con su Helicobacter pylori, no sé que sea uno de mis héroes, pero sí que hizo algo bastante heroico, que fue tomarse un caldo de cultivo de Helicobacter pylori para demostrar que aquello causaba una úlcera duodenal y que además se podía curar con antibióticos. No es uno de mis héroes porque es un hecho un poquito histriónico lo que hizo, pero sí que realmente tiene su mérito, ¿no? Otra vez más, no se creyó a Marshall. ¿Por qué no? Porque no se creía en la posibilidad de que un germen pudiera existir o vivir en un ecosistema como el gástrico. Más recientemente aún, la eclampsia y el magnesio como terapia de la eclampsia. No fue creído tampoco. Hubo que publicar un trial, que fue uno de los pioneros, bien hecho, con un metaanálisis muy correcto, en 1995, en el Lancet, para que eso lo creyéramos la comunidad científica. Es decir, observaciones afortunadas, pero sin un mecanismo plausible de acción. ¿Qué ocurre? Que motivan a un cierto rechazo. Y en realidad la medicina basada en la evidencia es como un correctivo sobre este rechazo. Es algo que nos dice, si hay hechos bien contrastados, déjate de razonamientos mecanicistas o causales, porque tienes que tomarlos en serio. La medicina basada en la evidencia, por tanto, aparece como un esfuerzo colectivo de una gran envergadura intelectual, probablemente uno de los grandes retos de la humanidad para abrirse paso hacia el contacto con la realidad más directa, a pesar de los prejuicios o razonamientos imperfectos que podamos estar alimentando. Y fijaros en sentido inverso, qué interesante, mecanismos explicativos convincentes, pero observaciones negativas. ¿Qué ocurre? Pues que persiste. Aquí os pongo unos cuantos ejemplos, debemos poner muchos más. La muerte súbita infantil, los bebés tienen que dormir en circuito propio, se demostró que no. Cáncer de mama, mastectomía radical, porque se entendía el cáncer en un modelo de enfermedad local, se demostró que no. Menopausia, hormonoterapia, la hormona de crecimiento, el cáncer de próstata y el finasteride, la muerte súbita cardíaca y los antiarrítmicos que empeoraban la mortalidad. Y en todos ellos hay un causalismo, una idea, un modelo que es sugestivo, que es persuasivo. ¿Y por qué es persuasivo? Nos lo creemos, y porque nos lo creemos, entendemos que es científico. Algo de eso, por ejemplo, ocurre, que no lo he puesto, en la osteoporosis. Falta de calcio. Metamos calcio. ¿Cómo? Los antirresortivos. Pero es que resulta que la gente, aun con resortivos, se fractura el hueso porque es de mala calidad la matriz. Es que no habíamos tenido en cuenta la resiliencia del hueso. Es decir, los mecanismos causales sí son interesantes, pueden ser muy potentes, pero la realidad no es más. Y si los hechos que observamos van en contra, entonces tenemos que poner en cuestión estos modelos que alimentamos. Este sería el resumen, y aquí no pongo el logo de la colaboración Cochrane. ¿Por qué? Porque el mismo logo, no sé si lo sabéis, tiene su truco. Nos muestra en realidad el resultado
resultado de una serie de dobles ciegos, enmascarados, de ensayos clínicos enmascarados, en relación a la prevención prenatal de muerte y los corticoides. Y eso fue una lucha tremenda que hubo también, que se inició en el año 72, que acabó más o menos en el 91. El diamante, que es una pequeña señal que veis en el logo, resume todos los trabajos que se hicieron enmascarados sobre este asunto, que digo que sí, que era útil la corticoterapia, en contra también otra vez más de una explicación que era el corticoide no puede ser beneficioso para nada para el pulmón tan inmaduro que estamos tratando, ¿no? Por tanto, cuidado con la inercia de los buenos relatos, porque el relato tiene una poderosa carga afectiva, incluso en términos muy científicos, y nos impiden estas rectificaciones. Y toda la medicina basada en la evidencia, en el fondo, nos está diciendo seamos más rápidos en cambiar, en rectificar. Ahora bien, yo os quiero plantear otra cuestión muy interesante. ¿Y cuando la medicina basada en la evidencia choca contra nuestro sentido común? ¿Qué ocurre? Este es el motivo de un paper que os he puesto ahí, que os lo puedo pasar, no ha sido publicado por el Journal of Epidemiology, pero que ya nos ha sido aceptado y que se puede consultar en el Fields of Life. ¿Qué pasa con el médico con una experiencia clínica sólida? Y eso nos pasa cada día. ¿Tiene el deber de renunciar a su propia perspectiva en favor de lo que le dice una guía clínica o no? Hicimos este trabajo con un pediatra que además está sentado por aquí en el público y agradezco muchísimo su presencia, porque cogimos, entre otros casos, cogimos la enfermedad celíaca, cogimos otros. Pero este nos llamó mucho la atención, la otitis en pediatría, y un consenso muy bien formulado de que prácticamente en el 80-85% de casos debería tratarse con antiinflamatorios, no con antibióticos. Pero la realidad en Francia, Italia y España, donde se ha investigado más, es de que el 80% de pediatras continúan dando antibiótico. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no rectificamos? ¿Qué ocurre más en general? Cuando un hematólogo, salían unas cartas muy interesantes a este nivel, ¿no? Ven una guía clínica, un criterio que él dice, esto choca contra mi experiencia clínica diaria, ¿no? ¿Qué tiene que hacer este clínico cuando choca su realidad con lo que le dice la medicina basada en la evidencia? Bien, en general la medicina basada en la evidencia casi siempre tendrá razón. Es decir, probablemente lo matizará más lo que afirma. Por ejemplo, esta afirmación de la otitis y antibióticos en pediatría. Generalmente, hemos de admitirlo así, históricamente ha pasado así. Es decir, tendrá razón. Sobre todo hay que estar muy alerta de que yo soy yo, pero que estoy en un grupo y tengo que estar muy alerta de mi grupo, de la experiencia del grupo. Un clínico aislado es muy poca cosa. Un grupo de clínicos con los que compartimos clínica y decisión, esto nos enriquece extraordinariamente. Por tanto, de aquí matizaríamos a Michel Montaigne, ¿no? Ya no es tan importante ser independiente de criterio, sino ser interdependiente de criterio con una gente a la que aprecias y además con la que sabes que te enriqueces mutuamente en el día a día de la clínica. Pero, bueno, muchas veces eso llega a un cierto límite. Y yo soy un profesional que tiene muchos años de experiencia, puedo conocer muy bien los perfiles de pacientes y puedo decir, bueno, los ensayos clínicos hasta cierto punto generalizan situaciones que yo particularizo y que, por tanto, yo debo tomar muy en cuenta esta particularización. Y aquí digo lo siguiente, decimos, en este trabajo decimos lo siguiente, que nuestro primer compromiso es con el paciente, no es con la medicina basada en evidencia. Es decir, nuestras decisiones tienen que ajustarse a cada uno de los pacientes. Y en este sentido, tal vez eso también sea una rectificación sobre la rectificación, ¿no? Y cuidado, tengo el deber de debatir y mejorar la medicina basada en evidencia en todo aquello que podamos enriquecerla. Este ha sido el caso notorio de la enfermedad celíaca y los nuevos criterios de enfermedad celíaca. Bien, por tanto, fijaros, entre la independencia a la izquierda y la dependencia con la que inicia su carrera el estudiante y después residente, hay unas zonas de interdependencia. Un nivel más junior de interdependencia reflexiva, de que ya poco a poco esta persona se va formando, pero ya después de unos 15, 20 años de experiencia clínica,
este ya es un nivel máster. Ya, caramba, una persona tiene que ser muy torpe para darse cuenta de muchas cosas que no están en los libros. Hay muchas cosas en la realidad que no están en los libros de medicina. Esto te sorprende, dices, bueno, la medicina basada en evidencia, muy bien, sí, pero es que los criterios que yo estoy enriqueciéndome en el día a día son extraordinarios. Y aquí falta algo, la anatomía de criterio, muy importante. Muchas veces no es ser independiente o dependiente del criterio, sino es responder a la realidad, darse cuenta, sorprenderse de la realidad que está enfrente, porque simplemente pasa por delante nuestra y no merece ninguna respuesta nuestra. Por lo tanto, la anatomía de criterio es tan importante como la interdependencia de criterio. Esta es una historia maravillosa de Ian Chalmers, que es el fundador de la Fundación de la Cochrane. Nos relata sus años en la franja de Gaza, donde atendía niños con sarampión. Los niños que atendía él en los años 60 se morían. Los que atendían los médicos palestinos, una gran proporción sobrevivían. ¿Qué había de diferencia? Que los médicos palestinos daban antibióticos. Él no, porque un sarampión nunca hay que dar, porque es una enfermedad natural, no hay que dar nunca un antibiótico. De una forma más o menos simpática, los médicos palestinos, pero a él, le dijeron, oye, ¿has considerado que en un ambiente de desnutrición los niños se sobreinfectan mucho con las enfermedades bacterianas y que por tanto puede ser un mecanismo de mortalidad? Y fijaros lo que dice, y ahí está la grandeza de Chalmers, ¿no? Esta impresión fue extraordinaria encima de mí, ¿no? Y ya siempre más me he preguntado qué estábamos explicando en las escuelas de medicina, ¿no? Si estamos aleccionando a gente desde un punto de vista más dogmático, o bien les hacíamos apreciar lo que es, primero, la escepticemia, es decir, ser un punto de escepticismo en todas las cosas, pero aparte, sobre todo, apreciar los hechos que realmente son valiosos para asentar conocimiento y asentar evidencia empírica. Lo que diferencia a un experto de un aprendiz es este modelo que va interiorizando y que poco a poco te va haciendo unas previsiones sobre los escenarios que vas viviendo y vas seleccionando y atesorando experiencias. Ojalá lo hiciéramos en el portafolio que Amando tanto ha luchado para... No, porque sería una forma formal de hacer esta visión de diccionario de escenas sucesivas que van enriqueciendo nuestra experiencia clínica. ¿Qué facilita y entorpece esta rectificación del clínico? Pues hay como un primer grupo de causas individuales de cada uno de nosotros y hay unas que siempre están ahí, que se llaman los detonadores, y lo llaman así en la literatura especializada. El primero sería el grupo en el que estás, indudablemente. Hay grupos muy abiertos al cambio, hay otros muy cerrados, hay unos grupos muy dogmáticos, hay otros muy flexibles. Ojalá empeñemos para lograr que nuestros equipos en los que estamos sean grupos muy abiertos al cambio y muy abiertos a las nuevas tendencias. Segundo, el criterio propio. Cuidado, criterio propio sí. Hacerse criterio propio de las cosas. Quererlas como Montaigne, quererlas ver por uno mismo, pero también en interdependencia con los demás. Saber apreciar el que sabe más que yo. Y el carácter, indudablemente, hay gente muy testaruda, hay gente de tendencia más dogmática que otra, y los hábitos. Hablaré de los hábitos que me interesan mucho, que son hábitos no solo de rectificación, sino hablaremos de hábitos de ajuste. Y los detonadores, que son sobre todo la curiosidad, la sorpresa y la insatisfacción. A nivel de este más de carácter, ¿no? El miedo actúa en los dos sentidos, a favor y en contra. Miedo también a rectificar porque es un escenario desconocido. Miedo a no rectificar porque podemos incurrir en errores clínicos, ¿no? La sensibilidad moral nos mueve a la rectificación. Tenemos mucho miedo de hacer daño. La curiosidad también nos mueve. La insatisfacción con un resultado clínico. Saber estar insatisfecho. Y ya he hablado del hábito. Fijaros que nos dibuja un personaje de una cierta humildad que a veces sobrevalora el peligro. Y esto es una pega que hay en el modelo, porque le puede llevar a más exploraciones complementarias e incluso puede estar inseguro de sí mismo. Son las pegas del otro polo, ¿no? Pero siempre abierto al cambio y con esta idea de que puede pasar algo. El otro nunca pasa nada. En este otro polo nos situaríamos en un franco riesgo de errores clínicos, ¿no?
Fijaros lo que ocurre, para hablar un poco más de estos aspectos más personales, ¿no? Los anclajes diagnósticos de las personas de carácter impulsivo están visitando en urgencias, oyen unos crepitantes, fiebre, usted señora tiene una pulmonía, patán, ha hecho un anclaje diagnóstico precipitado. Se la ha jugado su prestigio ahí, resulta que no, después una infección de orina, y aquello que sonaba eran las bronquiectasias. Ahora, ¿cómo vuelvo para atrás? Este es el gran problema, volver para atrás cuando te lo has jugado. A lo mejor acábalas y acaba diciendo que tiene las dos cosas para salvar la cara, ¿no? En una sesión clínica, una gran patún, ¿no?, de la clínica, este señor tiene una polimialgia reumática, pero caramba, subes a 25 miligramos y ahí no pasa nada. Oye, tal vez que tengas que rectificar esta orientación, pero claro, es la gran patún de allí, no puede. Es decir, que siempre cuando tenemos conductas que fácilmente podemos rectificar, mucho mejor para la rectificación. Hay que saber hablar en términos que nos faciliten posteriores rectificaciones, porque nos lo facilitamos nosotros mismos y nos metemos ya a un nivel mucho más agradable, ¿no?, de poderlo después realizar. Detonadores de la sorpresa, de la curiosidad, son los detonadores también del cambio, ¿no? Podemos encontrar novedades y anomalías, y para ello, ¿cómo nos regimos para encontrar novedades o anomalías en la clínica? Pues, como en la vida cotidiana, igual, por modelos de perfección. Tenemos unas rutinas, unos hábitos, unas previsiones, todo eso está ajustado a modelos de perfección. Modelos de perfección en la cortesía, en el trato, en la justicia, en la profesionalidad. En la clínica, a modelos de enfermedad, illness scripts. Son modelos de perfección, de cómo las cosas se tienen que desarrollar. Y el experto lo es porque sabe muy bien cada una de esas cosas. De relaciones públicas, de la cortesía sabe muchísimo, ¿no? Entonces se sorprenderá de cosas que nosotros no nos sorprendería para nada, ¿no? La novedad, la anomalía, salta entonces este detonador y nos puede llevar o a ignorarla, a negarla, o a la curiosidad, a la sorpresa, a la insatisfacción. Quisiera poneros, este sería el modelo, ¿no?, de perfección. Hay una gran similitud entre este modelo y los chistes. Los chistes dicen mucho de nosotros, dicen mucho de la sociedad, de la recepción de chistes. Tenemos un pequeño grupo de análisis de chiste, con Jesús Ochoa, José Antonio Prado y yo mismo, y nos divertimos muchísimo analizando en términos rigurosos, hermenéuticos, los chistes, porque producen una tensión que se sigue con una relajación. Es decir, tensión, relajación es la clave del chiste sobre un modelo de perfección. Ahora os voy a poner una imagen, por favor, vídeos, me pasan vídeos. Pasamos a la pantalla de vídeos. Sí. Bueno, este es un chico que después de una fiesta ha quedado ahí dormilado y ha sido muy viral, ¿eh? Esto que lo paso a las acciones del WhatsApp, muchos, ¿no? Y bueno, es una pequeña... Vale, ya me voy a pasar el de un señor que estaba en la UCI y después... Por favor, no me saque, no me saques. No me lo saca aquí, muy bien. Este señor estaba en la UCI y un cuidador le hace esto. ¿Veis que es una cama hospitalaria? A diferencia del anterior. Ya no ves la idea, ¿verdad? Ya me pones la... Fijaros que aquí lo que nos ha ocurrido es que hemos rectificado colectivamente, ¿eh? ¿Me ponen las diapositivas? ¿Qué ha pasado aquí? Algo muy interesante. Sabíamos el texto, pero yo os he puesto el contexto. El contexto os lo he cambiado, era el mismo clip, evidentemente, ¿no? Lo he cambiado y nos ha condicionado completamente el pretexto. Estos son los tres... Lo básico de la hermenéutica es esto, contexto, texto, pretexto, ¿no? Eso pues, se puede complicar más. Y ha pasado eso, el mismo texto, exactamente el mismo texto, una presunción de un contexto o de otro, nos lleva a la burla o a la broma, lo cual realmente es muy diferente. Burlarse que hacer una broma con un colega, ¿no?, que has ido de copas y te las pasas bien, ¿no? Esto es muy explicativo en muchos fenómenos de comunicación y de
y de contextualización de información. En clínica encontraríamos muchísimos ejemplos, que ahora os pondré alguno. Pero lo que más nos importa es lo siguiente: hemos cambiado nuestra reacción. Uno nos ha hecho gracia, el otro para nada. Hemos, por tanto, rectificado. Y lo más importante, ahora, a partir de ahora, cuando miréis uno de estos clips, sois más libres, porque sois más profundos en su lectura, porque diréis, ¿en qué contexto esto se ha hecho? No voy a reír de una forma mecánica. ¿En qué contexto esto se ha realizado? Por lo tanto, tenéis segundos pensamientos. Second thoughts, esta expresión me encanta de los anglosajones, lo pido para los españoles de Latinoamérica. Segundos pensamientos, ¿verdad? Y fijaros, lo que es un planteamiento de pensamiento simple, cuando tenemos segundos pensamientos, sean del tipo que sean, se convierte ya en un pensamiento algo más complejo. Ahí está la gracia del asunto. Simplemente porque pensamos más en el contexto, en el texto y en el pretexto. Muchas veces el contexto y el texto están fijados y pensamos, la intención que hay detrás de eso, ¿cuál es? ¿A quién me va a mover eso? Que es la fuerza ilocucionaria, que se llama en términos técnicos del mensaje. ¿A quién me mueve eso que me están diciendo? No a lo que él me pide, sino a otra cosa distinta. Estáis en segundos pensamientos. Por tanto, el análisis hermenéutico aplicado a la clínica, lo que podríamos llamar hermenéutica clínica, engloba la semiología clínica que estamos habituados a hacer y la enriquece con unos contenidos muy potentes. Tuve estos síntomas y una vez fue pulmonía. Caramba, a lo mejor este contexto del paciente, tuve lo mismo, es que fue lo mismo, doctor, fue lo mismo. Y fue pulmonía. Te hace pensar, hombre, pues mira, una radiografía no está de más. Tal vez sí. Ya no digamos, tengo fiebre, dolor de huesos, bueno, tienes la gripe. Es que no puede ser radiola. Ojo con el ecografo. Esos cambios de contexto te llevan a conclusiones muy diferentes. Estamos, por tanto, hablando de dos tipos de rectificación y ahora me restringo mucho al campo de la clínica, ¿no? Una primera rectificación que llamaremos semiológica, más diagnóstica, y otra mucho más del significado global del acto clínico. Vamos a verlo con un poquito más de detalle en este modelo que elaboramos con Epstein, que llamamos modelo motivo racional. En realidad, acumulando muchas evidencias, porque ya partíamos de Burroughs y muchos autores. En realidad, no es nuestro modelo, es en realidad un modelo que lo va haciendo mucha gente, ¿no? Se parte de una situación estimular. ¿Qué se pide de mí? Muy importante, ¿qué se está pidiendo de mí en este acto clínico? Esto te condiciona la barbaridad. El urólogo dice, oye, este paciente no es mío, ¿eh? Ahora yo lo voy a visitar en la guardia, pero tengo en cuenta que va a ser tuyo y yo aquí solamente soy un ave de paso. Caramba, nos ha hecho un encuadre particular, ¿no? Dice, el residente que está viendo a esta persona. Nos sugiere ya inmediatamente primeras hipótesis. Siempre encapsulamos lo que llamamos encapsulamiento a partir de las primeras manifestaciones de demanda del paciente. Acudimos a nuestra biblioteca de situaciones y decimos, ¿qué está pasando ahí? ¿Dónde me cuadra más esto? ¿Dónde está cuadrándome más? Y tenemos unas conductas para verificar estas primeras hipótesis. Aquí aparece una ley peligrosísima que llamo ley del 1 más 1. Un dato en anamnesis más 1 en exploración física, ya lo tengo, ya sé lo que es, ¿vale? Peligrosísimo. Me duelen las manos por la noche más y hago así, síndrome del mediano, si además tengo un dinero positivo. Ley del 1 más 1, muy peligroso. Condiciones de suficiencia y hacemos ya una oferta al paciente y cerramos la entrevista. Rectificación semiológica, pues justo en este bucle primero, ¿no? En la que una percepción, por ejemplo, de un dato discordante, nos lleva a otros tipos de narración, de encapsulamientos, de scripts y de scripts, ¿no? Y ahí es importante hacer las cosas bien hechas para proporcionar datos de calidad, para hacer buenos diagnósticos. Si aquí fallamos, tenemos malos datos, nos irá mal, ¿eh? Porque malos datos, malos diagnósticos. Este señor, todo el mundo ya lo veía, es un herpes de rama oftálmica, mucho peligro. Pero este otro, caramba, este otro solamente es una vesiculita. Y aquí estoy dudando. Estas situaciones son muy frecuentes en la clínica, no saber con exactitud qué está teniendo mi paciente, ¿no? Reconocer que no sabemos es
es vital, es una rectificación en sí misma sobre un guión que es pedir a un paciente, se lo deja, se va. No, a esto es poner el freno, ¿eh? Y eso ya nos cuesta. A eso hemos de acostumbrar a nuestros residentes, ¿no? Evitar lo que en la literatura especializada viene con el nombre de overconfidence. ¿Qué más podría ser? La peor hipótesis. Lo primero, todo el mundo coincide, todos los estudios empíricos. Date tiempo para pensar. No quieras decidir a marcha martillo. Date un reposo. Permite que tu cerebro vaya funcionando. Tu subconsciente, diríamos incluso, Escucha tu voz interior, tu voz de insatisfacción. ¿Será tal cosa? No, espera, pero eso lo dices porque realmente lo sientes así, para abreviar, porque tienes mucha presión existencial. Date tiempo y comparte incluso la incerteza con el paciente. Ahí viene nuestro auxilio, el modelo centrado en el paciente. El modelo centrado en el paciente, lo que nos vendría a decir es eso. Creo que tienes un ejemplo simple, pero no estoy seguro. Podría ser realmente el inicio de un toaster. Es importante no dejar cabos sueltos. Te propongo que mañana, a primera hora, pases por aquí, etcétera, Esto sería el modelo centrado en el paciente que normaliza esta incerteza, ¿no? Muy cómodo el modelo centrado en el paciente, muy incómodo el modelo autoritario paternalista, muy incómodo, ¿no? Es más inteligente este otro modelo, muchísimo más, ¿no? Bien, este sería... los criterios obligan, muy importante, cuando descubrimos cosas profundas, aunque no estén en el discurso, ni en la narrativa, ni en el relato del paciente, ni en nuestro relato, pero están ahí como evidencia, hay que hacerles muchísimo caso. Una esplenomegalia, sea donde sea, muchísimo caso. Unos movimientos intestinales que obligan a la persona a levantarse, a ir de vientre por la noche mientras dormía, importantísimos. Nada de intolerancias. Esto, aquí puede haber una organización muy importante. Las hipoxemias acianóticas que van pasando a un chico, por ejemplo, con retraso mental, ¿no? Crisis asmáticas, 92%, pero después de poner los inhaladores, 92%. Hipoxias acianóticas. ¿Cuándo vamos a diagnosticar una comunicación interauricular si no tenemos muy claro que esto es un criterio que obliga? Esto es un criterio que obliga al ecocardiograma. Hematuриas persistentes, con renovesicales normales, y el especialista a lo mejor nos lo devuelve. No procede más exploraciones. ¿Cómo que no? Con 40 años de gran fumador, cistoscopia, ¿no? Estos criterios hay que tenerlos, que son los que nos dan el grado de experteza. No es otra cosa, la experteza, sino una criterización muy detallada de la realidad. Y pasamos al otro tipo de rectificación, que es la intencional. Esta es más difícil incluso, múltiples quejas, ¿no? Hiperfrecuentación, y a lo mejor detrás hay un malestar psicológico, una violencia, y son migrañas. Un día migraña, el otro día es no sé qué, el otro día es artrosis, el otro día es fibromialgia, y en el fondo no. En el fondo aquí habría una recalificación global, ¿no? de todos los actos clínicos. O unas visitas con síntomas exacerbados que preceden a petición de informe para un juicio, para que me haga caso, Oiga, estoy muy malito, malita, me tiene usted que hacer un informe, pero bueno, detalladísimo, ¿no? Las famosas gastroenteritis de puente que veíamos, o vemos, ¿no? Vemos cuando hay puente y que de golpe por lazo tendrá que hacer jóvenes con gastroenteritis de puente, ¿no? Esas son rectificaciones, para no hablar de muchas otras, ¿no? Del sufrimiento que no entendemos, por ejemplo, porque no lo vemos obvio, pero es el sufrimiento del paciente, no es el nuestro, del paciente. No tenemos para nada que creer en buenos pacientes, malos pacientes. Los pacientes son como son. Y tienen derecho a sufrir como ellos lo sienten, ¿no? Esta sería la rectificación que hace un bucle mucho más grande, ¿no? Porque nos reivindica al encuadre inicial que hacíamos de la entrevista en su conjunto. Nos dice, ibas por mal camino, te enfocabas mal, pensabas que se pretendía una cosa de ti y a lo mejor ni el paciente lo sabe, pero la situación clínica exige otra cosa de ti. Os pondría ahora un pequeño vídeo, por favor, me pones... Ahora sí. Y reivindico aquí la figura de Jordi. Este es el motivo de la... Vamos a ponerlo rebobinado. Y que soy mis cámaras. Me hago el papel conforme no soy odópata y que soy mis cámaras. Dice, la manera
manera de tener a Jordi también con nosotros. Dice, vengo aquí para que diga usted, porque me dice mi señora, que no soy ludópata. Haga un papel, por favor, que no soy ludópata. O sea, que su mujer dice que es usted ludópata, usted dice lo contrario. No, que eso de yo, cara de ludópata. No sé, esperaba que usted me lo dijera. Aquí la respuesta es genial, espero que usted me lo dijera. Una de las claves, ¿no? De devolver la intencionalidad global. Estamos en un encuadre que no está claro. Ahora estoy en el paro, mi mujer dice que si no voy al psiquiatra, es que vio un programa por la tele de ludópatas. Entonces dice que si no voy al psiquiatra, se separa de mí. No sería esta situación de golpe de corazón. No. Bueno, es que estoy en el paro y ahora yo tengo a casa. No cobro el paro. Bueno, poco. Aquí hace una expansión. Esto es muy típico del pensamiento complejo. Después lo comentaré. Abrir, no quedarte enzarzado, ¿no? Solamente en el síntoma, abrirte a toda la realidad del paciente, ¿no? ¿Quién tengo delante, ¿no? ¿Cómo lo puedo conocer, ¿no? No, por falta de tiempo, lamento, pero son vídeos que tenéis a vuestra disposición todos los docentes, por supuesto. Aquí vendría, ¿cómo no hacerlo? Eso sería mal hecho. Dígame, señora. ¿Otra vez los mareos, doctor? ¿Desde cuándo? Hace meses. Esa pequeña sensación de inestabilidad que me contó la semana pasada. Pero es que no estoy mucho peor, ¿eh? Bueno, ahí vamos, ¿no? ¿Desde cuándo? El paralenguaje, ¿no? Tantas veces nos delata las emociones porque es lo más inmediato de nosotros, nos sale con mucha espontaneidad. Pero aparte, en este tipo, y esto yo las pongo muchísimo, estos clips a los residentes, a los estudiantes, nunca paséis a averiguar el cómo, qué y dónde de un síntoma antes de todo el mapa de síntomas, ¿no? De todo el mapa de quejas y de demandas que pueda hacer el paciente, ¿no? Vamos otra vez a las diapositivas. No os paso la buena, ya entendemos que hay también la versión buena de este vídeo. Pasamos al siguiente. Sí, vamos por ahí. Por ejemplo, mi madre tiene que tener algo, ustedes no lo encuentran. Cuidado, peligro, denuncia. Mejor le hago una resonancia magnética. ¿Qué quieren de mí? Acciones, derivar, resonancia. Falta de confianza, fíjate, no merecen mi esfuerzo. Pero mira, le hago la resonancia y evito el peligro, ¿no? Consejo desde la medicina centrada en el paciente. Me interesa tu punto de vista, ¿qué considerarías que deberíamos hacer? Perfectamente, procedemos ahora a revisar los datos que tenemos tuyos. Permite que te explore, ¿no? Vamos a hacer de médicos, de enfermeras, de psicólogos, de asistentes sociales. Vamos a hacerlo, no por una amenaza, nos va a colapsar. Desde luego, esta entrada para pacientes es muy suicida, porque te colapsa mucho, ¿no? Entonces, ya no es esto, ¿no? Sino que es esto otro. Desde esta confianza también con el paciente, una vez yo me forme mi criterio, lo sabré defender. Ahí está la clave del asunto. Interno, interno dentro de nosotros. Seré capaz, si me formo un buen criterio, después lo sabré defender, ¿no? Hábitos de rectificación. Bien, aquí os quisiera hablar de 4 aspectos. Primero, actitud de ajuste. ¿Qué quiere decir actitud de ajuste? Pues el ajuste es de 2 tipos, subjetivo, 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 objetivo, ¿no? Por ejemplo, nos ajustamos en la clínica diaria en el color de piel. Hay gente con un color de piel muy raro, todos lo habéis dado cuenta, No, caucásico, pero muy raro, muy aceitunado. Muchas veces la gente lo toma como ictericia, ¿no? O podríamos hablar de la puberosis y los estigmas hepáticos, que no son para nada estigmas hepáticos. Todo eso exige que nosotros mismos, con nuestros criterios, nos tengamos una actitud de ajustarnos a la realidad. Por ejemplo, es muy típico el soplo. ¿Esto es soplo o no es soplo? Es un ajuste interno que hacemos. Entonces, ser muy conscientes de estos ajustes internos, como también con nosotros colegas, típicamente, los electrocardiogramas. ¿Esto es o no es una DMAI, por ejemplo, ¿no? Consultar, son rusas, si están en máculas, son DMAIs. Estos ajustes, tener esta actitud de ajuste constante, es una grandísima virtud que después nos facilita mucho la rectificación. Por ejemplo, los temblores. Un temblor parkinsoniano, cuando se aprende no se olvida, ya lo cazas enseguida.
tanto, facilita mucho la rectificación porque aún no se ha producido el anclaje diagnóstico. Ahí está la clave del asunto. No hemos revelado nuestros pensamientos, ¿no? Lo hemos hecho todo en términos muy relativistas. Por tanto, actitudes de ajuste son extraordinariamente valiosos para los efectos. Las expectativas del paciente, importantísimo. Creo que me pasa algo grave. Uy, debo esforzarme en encontrarle este algo. Creo que no es importante. Si el paciente está tranquilo, ¿para qué buscarle? No, cuidado, puede tener una clínica muy seria y él está totalmente desprevenido. Eso es tan importante que este trabajo de Kravitz y Feldman, un trabajo precioso, hizo lo siguiente: llevó actrices, actores, a las salas de espera de los médicos, que ya habían dado permiso, confundidos con otros pacientes. En un caso decían: creo que necesito empezar, simulando una clínica depresiva media, no fuerte, media. Creo que necesito un antidepresivo y estoy deprimido simplemente, estoy deprimido. En el primer caso, a igualdad de paciente, recibían Prozac el 55%, 39% y 10%. Fijaros qué fuerza tiene la manifestación de una expectativa de cara a la reacción de conducta del médico. Por tanto, saber trabajar esta expectativa del paciente, también contrarrestarla en un sentido y en el otro. Bueno, sí, vale, sé lo que me pide el paciente, pero cuidado, incluso desde el modelo mismo centrado en el paciente, esto es el motivo de un debate muy interesante, se dice eso, vamos a cogerlo, sí, como un elemento a nivel de persona, pero a nivel de mi decisión profesional, yo me tengo que hacer mi propio criterio, ¿no? Expresión siempre probabilística, intentarlo siempre, ¿no? Más que decir, tienes un chorro ingenuo, lo más probable es que tenía el hospital porque creo que haremos valorar esta barriga por un cirujano, entre otras posibilidades. Claro, una apendicitis, es una torsión de ovario, es lo que sé yo, ¿no? No creo que sea una buena idea. Puede que sea una buena idea, déjame tiempo para estudiarlo. Aquí vemos que aparece lo que llamo cesiones intencionales, que son de gran valor, y en todo caso, claro, siempre evitamos estos anclajes diagnósticos. La cesión intencional deberíamos acostumbrar muchísimo a los residentes a que las hagan, No me va a hacer unos análisis, no le tocan. No, desde luego sí, porque no. Se los dejo programados para cuando le tocará. Todo el mundo contento, todo el mundo contento. ¿Por qué no todo el mundo contento, no? Yo creo que mi padre mejoraría mucho con medicina tradicional china. Son tonterías. No, ¿por qué no? Puede ser, sobre todo si él le tiene fe. Y es verdad, es verdad. Pero en todo caso, no dejéis de darle su hierro, su no sé qué, su no sé cuántos, ¿no? Vaya pesada, pero al final puede que tenga razón. Fijaros esta situación clínica que nos indica mucho de esta cesión. Hasta que no sabe el paciente, hemos de saber rectificar. El hombre me duele, le tiramos el hombro. La fisioterapia que me mandó nada de nada, le hacemos no sé qué más. Y el antidepresivo me sienta mal. Y al final nos dicen, cuando ya casi se va, Y la ginecóloga me midió, y resulta que mido 5 centímetros menos que la última vez. A ver si me pide unas radiografías de espalda. Toma, 5 centímetros en cuánto, en un año, ya perdí 5 centímetros en un año. Si eso es verdad, es un dato clínico muy relevante, efectivamente. Tenía aplastamientos vertebrales esta señora. En el último minuto de la entrevista, suelta eso. Cuando te has soltado todo lo otro, te vas a hacer caso, estás hasta aquí. ¿O no? ¿No? Entonces, pues dices, caramba, pero es que me está dando un dato de una relevancia clínica y como no ha salido el paciente de la consulta, yo rectifico. Cada demanda la analizamos por separado, en su importancia por separado. No todas juntitas diciendo, qué pesada, no sé qué, no. Aunque sea una pesada, es igual, pero cada demanda por separado. La otra gran estrategia que yo utilizo en mi vida personal muchísimo es la supervisión de tareas. Crearte como un hábito de decirte, ya has hecho esto, lo otro. Solo trabajamos con Ronald Einstein, llegamos a esta lista y lo que decíamos en el artículo que lo publicamos es, bueno, esta lista de supervisión la tenéis que adaptar a vuestro estilo particular de carácter. Una persona muy impulsiva pues tiene que decirse, ¿puedo ya cerrar la entrevista? ¿O la tengo aún que demorar un poco? Es decir, cada uno de nosotros podríamos encontrar un perfil de
de supervisión de tareas específico. Aquí vendría todo muy desarrollado, la fase inicial de la entrevista, fase exploratoria, decisión clínica, más en la parte resolutiva. Y aquí os pongo una selección. Yo, por ejemplo, esto me gusta mucho, estoy suficientemente activado para visitar. Desmiento mis primeras hipótesis, la ley del 1 más 1. ¿Puedo escribir un informe de este paciente? Como supongo, cuándo, dónde, todo bien ordenado. Escucho, hago caso al paciente, estoy escuchando realmente, o me digo que sí, mecánicamente, y por un lado por el otro me sale. Eso también nos pasa por fatiga. Estoy cerrando la entrevista de manera precipitada, solo que eso lo tuviéramos con una mecánica de cada entrevista, plantearte, estoy cerrando la entrevista de forma precipitada, aunque solo fuera esto, ¿cuánto ganaríamos en rectificación? Y educarnos en la rectificación, educar a nuestros estudiantes, a nuestros residentes, aquí estamos muchos docentes, darles un buen feedback para que no teman a la rectificación. Escenarios de ajuste, escenarios que impliquen rectificar, y escenarios de ajustarse, y también escenarios en que ellos se mojan y después tienen que rectificar. Viñetas específicas, clips, que obliguen a este ejercicio mental, ¿no? Último punto que quisiera abordar con vosotros, que es el pensamiento complejo. Para eso voy a seguir a dos autores, grandes autores, Kahneman y Morin, que han trabajado mucho este tema, y antes os he dado una clave muy significativa. El pensamiento complejo ya es cualquier segundo pensamiento en torno a una situación. Cuando repensamos una situación, eso ya empieza a ser pensamiento complejo. Y bueno, lo podemos complicar más. Es más analítico, sistémico, calcula la utilidad de las cosas, es lento en frente de un pensamiento rápido. Esto Kahneman tiene todo un libro muy interesante. Soluciona problemas a largo plazo, matiza, establece probabilidades de ejecución, y la rectificación, importantísimo, la rectificación. Aquí os doy mi versión de pensamiento complejo. El pensamiento complejo es el que ubica muy bien en el contexto cada situación que analiza. Sin esta ubicación previa, muy difícil. Los contextos implican muchísimo en el análisis. Por tanto, el primer paso, ubicar perfectamente los contextos. Expansionamos. ¿Qué quiere decir que expansionamos? Identificamos sistemas que allí confluyen. Conocimientos previos, míos, tuyos, del otro. Armonizamos perspectivas. Y esta es una fase expansiva, de gran riqueza. Pero eso, cuidado, si no se sigue de una fase constrictiva, de una reducción, no tendríamos clínica. Los clínicos somos pragmáticos, vamos a lo que podemos incidir, a lo más vulnerable de la cadena causal para poder hacer una transformación. Por tanto, si no hay pensamiento reduccionista, en el fondo, si no reducimos, si no usamos buenas taxonomías, si no usamos buenas y sintéticas descripciones, que en un minuto sepamos el perfil de un paciente, que nos lo podamos pasar en una guardia de un a otro profesional, pues estaríamos completamente perdidos, ¿no? Por tanto, identificamos interpretaciones alternativas. Este paciente puede ser o que tenga eso, o que tenga lo otro, o lo de más allá, o la familia, o el contexto, pero lo identificamos con claridad, y no solo lo nombramos, sino que lo jerarquizamos en el sentido de ver qué puntos son los más vulnerables a nuestra posterior acción. Los seguimos y rectificamos si la cosa no va bien. Este sentimiento de insatisfacción sobre el resultado es muy importante. No empecinarnos en decir, es el paciente que no quiere notar la mejoría, ¿no? Es decir, soy yo a lo mejor, que no la estoy aceptando. Eso nos llevaría a gestos de calidad, es decir, ya no a las auditorías típicas a las que estamos tan acostumbrados, ¿no? De si se hace el porcentaje de gente que ha preguntado no sé qué o no sé cuánto, no. Se ha reflexionado en historia clínica, está reflexionada esta historia clínica, y aquí pongo algunas cosas sueltas, pero había muchas cosas, Por ejemplo, ¿están integrados los datos de esta historia clínica? ¿O ahí ha habido apuntes, brochazos, pero nadie ha integrado eso? Esta no es una historia reflexionada. Y saca 10 puntos sobre 10 en las auditorías. Y nadie ha reflexionado seriamente, haciendo hipótesis, teorías sobre este paciente. Cada paciente es como una persona modelizada, ¿no? Y como un borrador, para después hacer otro modelo, otra teoría de esta persona, ¿no? Es
Así es de grande también la persona, somos todos tan complejos. O la ocupación verbal, del mismo profesional, o la consulta de casos clínicos con compañeros, el debate, ¿no? Qué grandeza el debate, ¿no? Ya voy acabando. Y otra vez montaña, la rectificación. Es ciertamente difícil empujar a los hombres de mi tiempo en la rectificación. No tienen el valor de corregir, porque no tienen el valor de aguantar serlo, ¿no? Bueno, podría rectificar el moderador. Bueno, sí, hola. No contesto encuestas de laboratorios, ¿no? Eso no será algo sexual, ¿no? Quiero decir que la nostalgia que yo, hasta donde sé, y recuerdo, en fin, está, como le diría, muerta desde hace unos añitos, con todos los respetos, eso sí. Pues claro que estoy muerta, por eso le llamo por teléfono, porque si no me plantaba en su congreso, que ya estaba allí varias veces, ¿eh? Pues sí, claro, y luego usted muy buen recuerdo. Pero ¿cómo me puede llamar por teléfono, Anastasia? Es el nuevo servicio de Google Conexión, como te digo, que antes de morir nos grabamos las últimas voluntades. Mi ordenador nos devuelve a la tierra para llamar a las personas con las que tenemos cuentas pendientes. ¿Qué dice? ¿Le debo dinero? Que no, ni un duro me deben, es que usted fue muy buena persona y se portó muy bien conmigo, pero cometió un fallo y se lo quiero decir para que no se repita. Pues mire, Anastasia, su llamada es muy oportuna, porque justamente estamos hablando de rectificar. A lo que iba, resulta que usted me puso 2 pañales por día y con eso me llega a pasar la caja, así que llevo 2 cajas a la farmacia. Enseguida, Anastasia, solo me llamaba para eso. No, y también porque usted no se daba cuenta de lo mal que me trataba mi hija. Ya, y lo mal que usted la trataba a ella, digo yo, Anastasia, que me trata, tampoco dijéramos que tuviera usted mucho. Usted sí que me trataba bien, don José. Yo es que le espero aquí para que cuando venga al cielo sea mi médico de familia. De momento no quisiera yo, pero ¿por qué me llama usted don José? Hombre, porque usted, don José Hidalgo, el médico de mi pueblo, de Villa Antigua del Medio, con el que tuve un hijo secreto. Equivocado de persona, Anastasia. Ay, me he equivocado. Ya decía yo que no tenía usted la voz viril de mi José. Esto de Telefónica son un buen modo. Anastasia, Telefónica ya no existe, ahora todo es teléfono. Pero yo le conozco a usted, ¿no? Usted es ese pendejo de doctor Torrente que no quería hacerme la Iderquina, ni la Tomatina, ni nada, porque decía que no me entraba por el segundo. Bueno, Anastasia, pues muchas gracias por llamar, muchísimas gracias. Espere, que aquí hay mucha más gente con cuentas pendientes. Hay una que no se retire, es como la suegra, dice que te llama, que quiere hablar con usted. Bueno, Anastasia, que se ha colgado, que no la oigo. Adiós, Anastasia. Adiós, Anastasia, adiós.
sí que Anastasia nos recuerda una cosa muy importante, que es no empecinarse que la rectificación nos active la culpa, porque una persona con tendencia a la rectificación también puede ser una persona que se culpabilice con más facilidad. Yo tengo en este sentido una norma, una regla que también quisiera comentarla con vosotros. Una vez hemos reflexionado cada uno de los actos clínicos, lo hemos pasado por el supervisor de tareas, estamos haciendo una tarea esforzada en este sentido, tenemos la sala de espera llena, pero nosotros nos refrenamos y damos este punto de tiempo a la entrevista, ¿no? Y a cada persona por su dignidad, por su respeto, por el respeto que nos mueve. Entonces, también le digo lo siguiente: si se ha producido un fallo, pues yo lo lamento, pero no me voy a mortificar. Es decir, yo estoy cumpliendo con mi estándar moral, ético, y por tanto, desde esta seguridad, otra cosa es que no la tenga, pero si la tengo, desde esta seguridad también no tengamos, dijéramos, el hábito de torturarnos en exceso o de culpabilizarnos más allá de lo que sería lógico o que sería incluso normal para nuestra salud mental. Si no, vamos a acabar mal. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesco, como siempre. Muchas gracias a vosotros por vuestro siempre encantado de su apoyo. Comentaros que tenemos 30 minutos en una recepción de un cóctel de bienvenida para todos ustedes y en este periodo de tiempo se va a preparar la sala para una obra de teatro del Dr. Nock, el triunfo de la medicina. Hasta ahora.